Hola, hola, buenas noches, que Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a nuestra transmisión de nuestro estudio bíblico. El día de hoy nuestro tema va a ser unos con otros, pero antes de ello vamos a orar. Le voy a pedir que usted me acompañe a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio, Señor, que tú nos permites, Señor, de podernos reunir para escudriñar tu bendita palabra. Y gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, Señor. Que tu Espíritu Santo siembre esta palabra en nuestros corazones para que produzca fruto y fruto en abundancia, para la gloria de tu nombre y para bendición nuestra, Señor. También, Señor, en esta hora te pedimos que tu Espíritu Santo venga y rompa con todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo y a la obediencia a tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, dándote la gloria, la honra y la alabanza, porque tú eres nuestro Padre y un buen Padre que siempre tiene cuidado de nosotros en cada aspecto de nuestra vida, que no nos deja, que no nos desampara, que es nuestro protector, nuestra seguridad, nuestra fortaleza, nuestra confianza, Señor. Gracias, Padre. Gracias por el privilegio de conocerte. Gracias por el privilegio de haber sido adoptados hijos tuyos. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos para que nos resplandeciera la luz de tu maravilloso evangelio, Señor, y gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, por lo que has hecho y por lo que harás, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, bienvenidos a esta transmisión y también bienvenidos a los que nos vean en diferido. El tema que vamos a compartir el día de hoy es unos con otros. El ser humano fue creado por Dios, a su imagen y a su semejanza. Y Dios, recordemos que es uno, pero a la vez es tres. Y esto implica que Dios vive en comunión, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así nos creó a nosotros para tener comunión. De hecho, la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 2, versículo 18, que lo único que no estaba bien cuando Dios y estaba haciendo la creación es que el hombre estuviera solo. Y la palabra de Dios dice que le hizo ayuda idónea para él. ¿Por qué razón? Porque no podemos cumplir con los propósitos de Dios solos, ni como personas ni como creyentes. Y así como Dios nos coloca en una familia natural, también cuando venimos al Señor y somos salvos, el Señor nos coloca en una familia espiritual, que es la familia de Dios, el cuerpo de Cristo. Como creyentes, todos nosotros somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, miembros cada uno en particular. Como familia, estamos conectados unos con otros a pesar de nuestras diferencias. Como miembros del cuerpo de Cristo, estamos también conectados unos con otros a pesar de nuestras diferencias, a través de nuestros dones y a través de formar parte de un órgano que funciona en favor del cuerpo. De la misma manera que un niño cuando nace necesita de una familia natural, el creyente también necesita de una familia espiritual para ser protegidos, amados, cuidados, provistos, etc. Recordemos que cuando una persona nace de nuevo es una nueva criatura, es un nacido de nuevo y necesita una familia espiritual para crecer. Igual que lo necesitamos en lo natural. La palabra de Dios nos habla de ser un cuerpo en Cristo en Primera de Corintios, en el capítulo 12, comenzando en el versículo 12. Y así dice la palabra: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo,
Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundantemente honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Lo que la palabra de Dios nos está haciendo énfasis acá es que todos los creyentes, independientemente de si querramos, no querramos, nos guste, no nos guste, todos somos el cuerpo de Cristo. Y todos tenemos un valor en el cuerpo de Cristo y todos nos necesitamos los unos a los otros. Ser miembro del cuerpo de Cristo significa ser un órgano vital, un órgano esencial para la vida del cuerpo. En el cuerpo, el Señor está haciendo la comparación del cuerpo humano con el cuerpo espiritual. Así como en el cuerpo humano no hay ningún miembro que no sirva y que no tenga una función, de la misma manera en el cuerpo espiritual no hay ningún miembro que no sirva y que no tenga una función. De la misma manera que en el cuerpo espiritual, cuando un miembro falta, el cuerpo todo sufre, el cuerpo deja de hacer ciertas funciones porque falta ese miembro. De la misma manera, cuando nosotros no estamos cumpliendo nuestra función en el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo está funcionando incompletamente, no está funcionando a plenitud. Es el cuerpo de Cristo, dice la palabra en Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23, que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero no es la plenitud cada uno por sí solo, es juntos todos, funcionando todos en los dones que Dios nos ha dado, es como alcanzamos la plenitud de Dios. Desconectados del cuerpo, así como cuando un miembro del cuerpo es cercenado, es quitado, muere, de la misma manera un miembro del cuerpo de Cristo en aislamiento, si bien no va a morir espiritualmente, no va a crecer, no va a tener vida. Simplemente va a ser salvo, pero no va a desarrollar esa vida abundante, esa vida plena que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ni su vida va a ir como la luz de la aurora en aumento, como dice la palabra, que debe ser la vida del justo. ¿Por qué? Porque nos necesitamos en el cuerpo de Cristo, nos necesitamos unos a los otros. No podemos vivir unos sin los otros. Y tampoco, por ejemplo, si el estómago no funciona, si el estómago se vuelve pasivo,
todo el cuerpo va a sufrir. Si el corazón se vuelve pasivo y no actúa, no opera, no funciona, obviamente todo el cuerpo sufre. De la misma manera en lo espiritual, cuando un miembro es pasivo, cuando un miembro no está ejerciendo su función, y esa función se llama servicio, cuando como creyentes no estamos ejerciendo la función a la que fuimos llamados, al servicio al que fuimos llamados por Dios, entonces todo el cuerpo sufre, todo el cuerpo se ve limitado. Lo que nos enseña el pasaje en 1 Corintios 12, del versículo 12 al 31, es que todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo. No podemos decir que los demás no nos necesitan, ni nosotros podemos decir que no necesitamos de los demás. Todos nos necesitamos unos a los otros, todos estamos interrelacionados y todos vamos avanzando juntos en alcanzar en lo individual la plenitud de Dios que ya tenemos como cuerpo, que ya tenemos corporativamente. La persona que diga que no necesita de la iglesia es una persona que está padeciendo en primer lugar, de ignorancia bíblica. Es arrogante porque aunque no lo haga con esa intención, pero en el fondo eso es lo que está manifestando. Es arrogante porque está diciendo que no necesita de los demás. Y aparte de eso hace a Dios mentiroso, porque Dios nos dice varias cosas en relación a congregarnos. Primero, como vimos en 1 Corintios 12, del 12 al 21, está diciendo que no necesitamos los unos a los otros. Número 1. Número 2, el Señor nos dice en su palabra que no dejemos de congregarnos, principalmente en estos tiempos que vemos que los tiempos finales se están acercando. En Hebreos capítulo 10, versículo 25. Además, también nosotros perdemos. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice que cuando estamos los hermanos juntos y en armonía, ahí envía Dios bendición y vida eterna. Y estar en armonía significa no solo estar ahí, sino estar funcionando en armonía con los demás. Ahí usted y yo recibimos una dosis adicional de bendición y vida eterna, de acuerdo a lo que nos dice la palabra en el Salmo 133, versículo 3. Además, un cristiano sin iglesia es como un niño sin familia, una oveja sin rebaño, un órgano sin cuerpo. El individualismo independiente de la cultura moderna nos ha creado una buena cantidad de huérfanos espirituales o creyentes venado que saltan de una congregación a otra y nunca encuentran su lugar porque nunca se involucran. Un creyente que no se involucra en la vida del cuerpo nunca va a encontrar su lugar y va a estar saltando de un lugar a otro, porque la vida de la iglesia la vamos a vivir plenamente, satisfactoriamente, hasta que encontramos nuestro lugar, encajamos en el cuerpo, de tal manera que necesitamos involucrarnos, necesitamos ser parte de una iglesia, pero no ser una parte pasiva, una parte solo espectadora. Necesitamos activarnos en una función. ¿Cómo vamos a saber cuál es la función? Hasta que no nos involucremos y vayamos participando en las diferentes funciones del cuerpo, no vamos a saber cuál es nuestro lugar. Así que necesitamos ser parte activa, necesitamos involucrarnos en nuestra congregación, necesitamos servir. Si bien la palabra iglesia en la Biblia tiene una connotación de la asamblea de todos los creyentes en todos los lugares, en todos los tiempos, también esa palabra en la Biblia se usa para referirse a un cuerpo local de creyentes. Por eso hay epístolas a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Colosas, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Tesalónica, etcétera. ¿Por qué? Porque también así lo que implica la iglesia como una estructura global en todos los tiempos, de todos los tiempos, de todos los creyentes, en todos los lugares,
también la función de la iglesia se replica en cada congregación local. Es decir, que involucrados nosotros en la congregación local es como vamos a alcanzar la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y esto implica el compromiso con Dios y el compromiso con otros. El ser parte de la iglesia y ser parte activa de la iglesia implica un compromiso de ser de bendición para otros, así como un compromiso de recibir la bendición de otros. La palabra nos enseña que la vida no se trata solamente de recibir, se trata de dar. En la palabra constantemente nos exhorta a dar lo que hemos recibido. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo 8, la palabra de Dios dice que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y cuando damos de gracia, vamos a recibir más de lo que damos, porque la palabra también nos enseña en Lucas capítulo 6, versículo 38, que dando es como recibimos medida buena, apretada, remecida y rebosando, y que con la misma vara que damos, con esa misma vara vamos a recibir, pero aumentado. Así que si nosotros queremos que nuestra vida vaya en aumento, que nuestra vida vaya alcanzando cada vez niveles de mayor plenitud, de mayor abundancia, así como obedecemos la palabra de Dios, también necesitamos involucrarnos y ser parte activa en el servicio. El servicio es un instrumento que el Señor ha dejado a nuestro alcance para que usted y yo crezcamos en él, crezcamos en la plenitud. La importancia, la iglesia es de suma importancia para nuestras necesidades espirituales. En primer lugar, nos identifica con creyentes genuinos. Tenemos el ejemplo, nos da el ejemplo de creyentes genuinos para que nosotros los sigamos, para que nosotros crezcamos también en ello. La palabra en Salmos nos enseña que busquemos modelos, pero modelos de hombres fieles, modelos de creyentes firmes en el Señor, para que los sigamos. Pablo dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Todos necesitamos modelos para seguir, y esos modelos los encontramos en la congregación de los santos, en la iglesia. Por el otro lado, el ser parte de la iglesia y ser una parte funcional, una parte activa, nos libera del individualismo egocéntrico. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 16, versículo 24 y otros pasajes de la Escritura, que necesitamos morir a nosotros mismos, y una forma de morir a nosotros mismos es siendo una parte funcional de la iglesia, negándonos a nosotros para ver por lo de los otros, además de por lo nuestro. Por el otro lado, también la iglesia, involucrarnos activamente en la iglesia, nos ayuda a ejercitarnos espiritualmente, nos ayuda a ejercitar nuestros dones, a desarrollar nuestros dones. Los dones nos son dados por el Señor como una semilla, pero esa semilla necesita desarrollarse, y la forma de desarrollar la semilla de los dones que Dios nos ha dado es que los pongamos en ejercicio, y los ponemos en ejercicio dentro del ámbito de nuestra iglesia local. La palabra de Dios dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, que el Señor mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es el ejercicio de los dones, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sin el ejercicio y perfeccionamiento de los dones, no vamos a llegar a la medida de la plenitud, de la estatura, de la plenitud de Cristo. ¿Y para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, la iglesia y el ser parte activa de la iglesia también nos protege de las falsas doctrinas, nos protege de los engaños, nos protege de ser como veletas de doble ánimo, y la palabra de Dios dice que si somos de doble ánimo, entonces no recibiremos nada del Señor. Así que involucrarnos en la iglesia es una protección también para nosotros mismos, para ya no ser de doble ánimo ni para ser niños fluctuantes. Por el otro lado dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, esto es decir, esto quiere decir que ponen sus dones en ejercicio los unos en favor de los otros, según la actividad propia de cada miembro, según sus dones, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En Cristo no vamos a crecer sin funcionar como parte del cuerpo, y no funcionamos como parte del cuerpo si no servimos, si no ponemos nuestros dones en ejercicio. Así que es imprescindible que nosotros, como parte de nuestro crecimiento espiritual, nos involucremos activamente en el cuerpo de Cristo. Por el otro lado, la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versículo del 12 al 16 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Dios mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí lo que vemos es que la iglesia nos ayuda a ejercitarnos espiritualmente. ¿Qué es ejercitarnos espiritualmente? Vestirnos de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, vistiéndonos de amor, que es el vínculo perfecto, etcétera. O sea, la iglesia, en la iglesia no todo va a ser siempre fácil, no todo va a caminar sobre ruedas. En algún momento podemos enfrentar dificultades e incluso dificultades en nuestras interrelaciones, pero esas dificultades en nuestras interrelaciones con los hermanos son las que nos van a hacer madurar en el perdón, en soportarnos unos a otros, en amarnos unos a otros a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestros diferentes niveles de crecimiento espiritual, de conocimiento de la palabra, del ejercicio de los dones, etcétera. Todo eso nos va a ayudar a ejercitarnos espiritualmente, a madurar espiritualmente, a crecer en y madurar en nuestro carácter, en el carácter de Cristo. Como miembros del cuerpo, como ya lo vimos en 1 Corintios 12, cada uno tenemos una función específica que cumplir en beneficio del cuerpo. Si no la cumplimos, empobrecemos a los demás. Si no cumplimos esa función, entonces el cuerpo está, como quien dice, cojo, porque le hace falta una pieza que funcione, que encaje para que funcione plenamente. El ser cuerpo, por el otro lado, nos ayuda a aprender a trabajar juntos en la obra de Dios en el mundo. El trabajo en equipo es algo que todos necesitamos aprender todo el tiempo y necesitamos perfeccionarlo. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos llama a trabajar en equipo. Ya vimos en Génesis 2:18 que la palabra de Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. Y en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 12, la palabra de Dios nos dice
que mejores son dos que uno porque tienen mejor paga que su trabajo. Si uno cae, el otro le levanta. Si uno tiene frío, el otro le dará calor, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y esto no tiene que ver solo con el matrimonio. Lo de Génesis 3:18, si bien, o 2:18, si bien está en el contexto de matrimonio, tanto ese pasaje como el de Eclesiastés capítulo 4, versículos del 9 al 12, van más allá del matrimonio, implican a la interrelación que tenemos unos con los otros en todo ámbito de la vida. Y la iglesia nos enseña a trabajar en equipo. ¿Para qué? Para desarrollar las mejores relaciones de trabajo posibles, de tarea posible, de acción posible en todos los ámbitos de nuestra vida, para obtener también los mejores productos de esa interrelación, de ese trabajo en equipo. La iglesia, en ese sentido, es una escuela para que aprendamos a trabajar en equipo y que nos beneficiemos los unos con los otros y alcancemos todos juntos mayores resultados, mayores beneficios de ese trabajo en conjunto. Por el otro lado, también el ser parte activa de la iglesia evita que nos apartemos o que decaigamos en nuestra fe. En Hebreos capítulo 3, versículo 13, la palabra de Dios dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aquí vemos de exhortarnos unos a otros. Ya vimos de amarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, soportarnos unos a otros. Aquí habla de exhortarnos unos a otros. Ya vimos también de ayudarnos unos a otros. Por el otro lado, en Santiago, capítulo 5, versículos 19 al 20, también nos habla de que nos evita que nos desviemos de la buena enseñanza. La palabra de Dios dice: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y en Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 2 también dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Aquí encontramos otra vez esa partícula de los unos con los otros, o esa frase de los unos con los otros. ¿Por qué? Porque la vida en el cuerpo es los unos con los otros, es la interrelación, es el estar unidos en un mismo propósito, en un mismo sentir, en un mismo querer, en un mismo Señor, en una misma fe, en un mismo bautismo y en una misma obra, que es la obra que el Señor le ha encargado a la congregación local en medio del ámbito en el cual la congregación local se mueve. Aparte de eso, la iglesia nos provee de protección espiritual a través de los ministros ungidos y consagrados. Ya lo vimos en Efesios capítulo 4, versículos del 11 en adelante, que el Señor puso en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la plenitud de la estatura de Cristo. Es decir, los ministros son los que nos ayudan a crecer. Entonces nos proveen de protección espiritual a través nos guardan, nos protegen, nos defienden, velan por nuestro bienestar espiritual. Y en la iglesia local encontramos, aparte de eso, el cumplimiento y también un vehículo para expresar el cumplimiento de los 5 propósitos de Dios para nuestras vidas, es decir, la adoración, la comunión, el discipulado, el servicio y el evangelismo, de tal manera que nos ayuda también a desarrollarnos en nuestras vidas. El ser parte activa de una iglesia
en el ámbito cristiano, el ser parte activa de una iglesia es una grandísima bendición que muchos creyentes todavía no han experimentado porque creen que la función de un creyente en la iglesia es ir, sentarse y oír las prédicas, cantar las alabanzas, oír las prédicas y nada más. Pero realmente la función del creyente en la iglesia debe ser el de participar de la vida de la iglesia y participar del servicio de la iglesia, de las funciones de la iglesia. En Primera de Corintios 12, versículos del 12 al 21, que ya leímos, encontramos esas verdades de una manera muy explícita. En primer lugar, dice la palabra que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Número 1. Número 2, la palabra antes dice que a todos nos fueron dados dones de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, todos en el cuerpo de Cristo tenemos dones y esos dones necesitamos ejercitarlos. Y donde comenzamos a ejercitarlos y aprendemos a ejercitarlos es en el servicio en la iglesia. Por el otro lado, también en este pasaje nos dice que todos somos necesarios, aunque seamos diferentes. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Dice la palabra, Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, de acuerdo a la función que Él tiene para cada uno de nosotros. Y no podemos decir, dice la palabra, que no necesitamos de los otros, porque todos tenemos necesidad los unos de los otros. Dice en 1 Corintios 12, 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Es decir, no podemos decir no te necesito, ni puedo, y no me necesitas, como tampoco podemos decir no te necesito. Todos nos necesitamos los unos a los otros. Y alguien puede pensar que no debe involucrarse en el servicio a la iglesia porque no tiene la madurez, no tiene el conocimiento, no tiene la experiencia, etcétera. Sin embargo, la palabra acá nos enseña que ese no es un argumento válido. En 1 Corintios 12, 22 y al 23 dice que los miembros del cuerpo que padecen más débiles, que saben menos, que etcétera, etcétera, son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en vosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Mire, todos tenemos una función importante dentro de la iglesia, y le voy a contar una experiencia. Yo tengo un problema, no un problema, sino tengo un hábito, y es que primero que nada toco las cosas y después también toco mi cara. A veces cuando las cosas están empolvadas y toco mi cara, entonces mi cara se me irrita, y esa irritación pues me produce incomodidad. Si la persona, sin darse cuenta, la persona que hace la limpieza en la iglesia, en el púlpito, etcétera, cumple una función importante para mí. ¿Por qué? Porque si en el púlpito está lleno de polvo y yo pongo mis manos en el púlpito y después me va a tocar la cara, me va a producir una alergia, y esa alergia me va a hacer sentir incómodo, y esa incomodidad no me va a dejar predicar cómodamente. O sea, sin darse, aparentemente es una función muy simple, pero es una función importante la que esa persona cumple. Lo mismo, yo no puedo saludar a todas las personas en la iglesia, no puedo relacionarme con todos los demás. Además, no puedo estar dando la bienvenida porque tengo que estar pendiente de detalles de cómo se está organizando el servicio. Pero las personas que saludan en la puerta son importantes y cumplen esa función por mí. Y mire, son tan importantes que le voy a contar una experiencia también. Una vez llegó una persona que yo conozco a la iglesia, y yo me alegré muchísimo porque había estado tratando de que esa persona llegara a la iglesia por mucho tiempo. Sin embargo, solo llegó una vez.
y después ya no volvió a llegar. Y entonces me la encontré y estuvimos platicando y le pregunto, mira, ¿por qué ya no volviste a llegar a la iglesia? Mira, me dijo, me gustó la iglesia, me gustó la prédica, todo estaba muy bonito, el edificio cómodo, las sillas cómodas, todo, pero me dijo, tuve un problema. Y es que la persona que me recibió en la iglesia no me recibió de buen modo. Yo sentí que me estaba haciendo caras, que no lo estaba haciendo con agrado, y eso me molestó, me puso molesto. Ya cuando entré a la iglesia ya estaba molesto. Entonces, a pesar de que todo estuvo muy bonito, no lo pude disfrutar plenamente porque estaba con esa molestia. Entonces, por eso decidí mejor ya no ir a la iglesia para no toparme con esa situación. Se da cuenta que aún la persona que saluda, uno de pastor se puede esmerar todo lo posible para una buena prédica, pero si la persona que aparentemente no hace una gran función en la iglesia, como es la de saludar en la puerta, si no lo hace bien, va a espantar a la gente. Todos somos importantes en la iglesia. Nadie es menos importante que otros. Todos juntos funcionamos y somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero si no funcionamos juntos, entonces no alcanzamos esa plenitud. Así que, y la palabra también nos lo dice en 1 Corintios 12:26. Dice, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esto lo podemos llevar a lo siguiente. Si un miembro no hace bien su función, todos los miembros se duelen. Y si un miembro hace bien su función, todos los miembros se benefician. Por eso todos somos importantes, todos necesitaríamos involucrarnos. La palabra de Dios insiste mucho en el unos con los otros, todos unos con otros, todos necesitamos relacionarnos. Usted y yo necesitamos ser una parte activa de nuestra iglesia local. Yo le recomiendo, le sugiero que si usted quiere alcanzar madurez, si usted quiere alcanzar una mayor plenitud de vida en Cristo Jesús, usted, si no lo ha hecho, se involucre activamente en el servicio de la iglesia. Que deje de lado todas las excusas, que pierda todos los miedos y se ponga a disposición de su pastor o de sus líderes para servir en la iglesia, aunque sea en una función aparentemente insignificante. La palabra de Dios dice que fieles en lo poco, el Señor nos pondrá sobre lo mucho. Hay muchas personas que quieren ser los predicadores, pero son incapaces de agarrar una escoba o de cargar una silla o de servir a otra persona en alguna de las necesidades que se pueden presentar. Ahí no van a llegar nunca a predicadores. ¿Por qué razón? Porque fiel en lo poco sobre lo mucho. Ese es el principio bíblico, y además fieles en lo ajeno sobre lo propio. Así que todos necesitamos involucrarnos. Por supuesto que ser el pastor de la iglesia es glamoroso. Sí, es glamoroso aparentemente, y no es tan glamoroso como parece, le cuento. Es un trabajo sumamente delicado, sumamente difícil en muchos momentos, es de gran responsabilidad. El pastor es responsable de la vida espiritual, no solo de la gente que está ahí enfrente de él en la iglesia, sino de la descendencia de él. ¿Por qué? Porque lo que uno siembre o deje de sembrar en la vida de esta persona, eso va a afectar su vida espiritual y va a afectar la vida espiritual de sus generaciones. Así que es una gran responsabilidad. Todos, muchas veces cuando uno está comenzando en el Señor, piensa que ser pastor es lo máximo y solo ven el glamour de estar ahí enfrente del púlpito y que toda la gente le está poniendo atención. Pero aparte de ello, aparte de eso, pues implica una gran responsabilidad. Yo, para ser pastor,
Primero estuve sirviendo por alrededor de unos 20 años en diferentes posiciones de la iglesia, hasta que después de esos 20 años el Señor ya me llamó al pastorado, pero pasé por líder de ujieres, pasé por cargar sillas, pasé por limpiar la iglesia, pasé por ser encargado de escuela dominical, etcétera, etcétera, etcétera. Así que entonces le cuento que usted necesita, para crecer, para alcanzar la plenitud en Cristo Jesús, esa vida plena, esa vida abundante, necesitamos involucrarnos en el servicio. Si no lo hemos hecho, es tiempo de que lo hagamos. Y por el otro lado, si lo hemos hecho, pero no hemos valorado el servicio que hacemos, recuérdese, aún los detalles son importantes, aún los detalles son parte de esa plenitud. No se sienta menos que otros. Usted, en la función que Dios le ponga, es igualmente importante que cualquier otra persona. Nuestra hermana Mariposito Orellana nos dice: como escuché en el día de hoy, en lo poco me fuiste fiel y ahora por esta plataforma. Amén, amén. Así es. En lo poco si somos fieles en lo poco, el Señor sobre lo mucho. Si somos fieles en lo ajeno, el Señor sobre lo propio. Ese es el principio. Todo comienzo comienza con una semilla. Todo comienzo comienza en pequeño y en el reino de Dios. Y todo va creciendo conforme usted y yo vamos cumpliendo y obedeciendo lo que dice la palabra de Dios. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para su vida. Si fue de bendición para su vida, compártalo con sus contactos en las redes sociales para que también sea de bendición para ellos. Y les recuerdo que tenemos estos estudios el martes y el jueves, y en medio, el miércoles, el día de mañana, tenemos nuestra cápsula de fe que nosotros le llamamos tiempo de recarga para recargar nuestra fe. Del domingo al miércoles nuestra fe se puede debilitar. El miércoles la recargamos para que nos alcance para toda la semana y que no nos pase lo que dice en la parábola del sembrador, que los afanes de este siglo o las pruebas debiliten nuestra fe. Así que también le esperamos el día de mañana, miércoles, y el jueves a las 7 de la noche para seguir compartiendo acerca de la palabra de Dios. Por el otro lado, también ponemos a su disposición 3 recursos que tenemos aparte de estas enseñanzas y aparte del servicio dominical en la iglesia. Tenemos la página de internet www.reyesysacerdotes.net, donde tenemos una gran cantidad de estudios, de bosquejos, tanto escritos como también tenemos en audio y en video para edificar su fe. Y ahí están separados por temas, de acuerdo a lo que podría ser la necesidad suya en un momento determinado. Por el otro lado, también tenemos nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Es @Gustavo Bianchi 620, si no estoy mal. No, 230 creo que es. Pero es @Gustavo Bianchi. Ahí usted, si lo busca en YouTube, va a encontrarlo. Ahí también tenemos una buena cantidad de recursos para poder edificar su fe. Y aparte tenemos también el canal de YouTube a nombre de Iglesia Cristianación, donde estamos comenzando a subir recursos también para la edificación de nuestra fe. Son de acceso gratuito, están a su disposición. Le invitamos a visitarlos y a aprovecharlos para su crecimiento espiritual. Finalmente, les quiero dar muchísimas gracias por estar conectados. Si esta fue de bendición para usted, póngale like a la transmisión y le esperamos el día de mañana a las 7 de la noche para un estudio más de la palabra de Dios para recargar y edificar nuestra fe. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche. Les mando un abrazo a todos y primeramente Dios, si Dios lo permite, el día de mañana nos volvemos a encontrar por este medio. Un abrazo y bendiciones para todos.